Muy buenas, buena gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos pequeño vídeo de PlayStation 4, ya que ayer salió pues una nueva versión, empujaron una nueva versión del Gold Gen y realmente me parece interesante y al mismo tiempo decepcionante. Os voy a decir primero lo que es interesante, que se ha añadido pues un contador de FPS, frames per second. Para los entusiastas está bien, porque así puedes ver en todo momento a cuántos FPS está corriendo tu juego, si tiene altibajos, si realmente va a 60, si está capado a 30, a 50. Y bueno, puedes verlo en todos los juegos. Yo lo he probado pues en juegos de Play 4, en este caso el Sonic Mania, que es un juego oficial de PlayStation 4. Y bueno, lleva clavados a 60, ya que es un juego poco demandante y sí está habilitado por defecto a 60. No necesitas ningún parche ni nada, va extremadamente bien. También lo quería probar en juegos de PlayStation 4, como sería pues, perdón, en juegos de PlayStation 2, como sería el caso del Super Mario 64, que es un port. Lo quería probar para ver si se habilitaba ahí también esta función del FPS Counter. En el Conductor de Max Payne, que espectáculo, también lo he aunque probado, pues orientas un funciona mejor sitio para perfectamente, casa. pero en Mira, cinemáticas fila en creo el que centro. tenía algunos altibajos bastante raros, ya que subía a más de 100, ¿Qué luego demonios? bajaba y tal. Posiblemente en Play 2, pues a lo mejor tiene esos tirones muy raros. No sé si realmente será 100% preciso ese contador. Lo desconozco, espero que sí. Y luego también lo he probado en juegos de PlayStation 1 para hacer la prueba en si realmente se habilitan todas las plataformas. Y sí, vale, funciona, da el pego, hace su función, ¿vale? Como he dicho, en algún momento tiene un punto muy alto que se va a ciento y pico FPS así de repente. Y es totalmente imposible, ya que estos juegos, por ejemplo, Resident Evil PAL, la versión PAL, están capados a 50, creo, más o menos. Así que ese salto que pega de 40 y pico a ciento y pico no es normal. Vale, como digo, no sé si será por el tema de juegos retro. Más juegos de Play 4, pues no lo he probado, pero a lo mejor quizá funcione mejor en este aspecto. Solamente se ha añadido este FPS Counter, pero otra cosa que no me gusta es que lo están degradando. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues muy sencillo, incluso hay gente que se está quejando de lo mismo, que claro, te añaden una cosa, pero te quitan tres. ¿Vale? Teníamos antes, en las versiones anteriores había pues unas opciones que te permitían también poner un pequeño overlay en el menú principal donde están todos los juegos, el cual te permitía ver si querías pues el title ID, la región de cada juego, más información de los juegos que están instalados, qué parche tiene puesto, y todo esto ha desaparecido. No sé si será porque es la versión beta de la 2.2.5b o es que va a quedar así. Además, aparte del contador de FPS, creo que PlayStation 4 necesita pues un Gold Gen que realmente puedas ver los FPS, puedas ver la temperatura en cuál está yendo tu consola, puedas ver, yo qué sé, muchísima más información de la APU. Se puede porque Orbis Toolbox lo tiene todo incorporado. ¿Vale? Es verdad que hoy en día, pues, si quieres ver eso, primero tienes que iniciar Gold Gen y luego tienes que inyectar un segundo payload o ejecutar un segundo exploit para habilitar Orbis Toolbox, el cual ya sí te permite ver todo esto que está añadiendo Gold Gen. Así que bueno, este FPS Counter que se ha añadido Sistro ha sido con la ayuda de Illusion, que es el que se encarga de todos estos PKGs que te desbloquea los FPS a 60. Todo esto es obra de él. Pero como digo, este Gold Gen, no sé, comentadme aquí en los comentarios qué os parece. Funciona, de funcionar, funciona súper mega bien. Pero creo que lo están rebajando. O sea, están añadiendo cositas, pero también lo están rebajando. No sé por qué no lo dejan. Todo lo que están añadiendo, lo dejan. Así que sería un super Gold Gen. En este caso yo no me gusta porque están quitando cosas. Además, antes de empujar esta versión, Sistro comentó en el GitHub que estaban probando y habría una función para los amantes del retro, que sería la opción de poder poner o habilitar Skylines, o sea, tener a lo mejor algunos presets puestos. Y desde Gold Gen, lo mismo que tienes el chat menú para trucos, pues cuando estás jugando, apretar un botón, ir a Gold Gen Overlays y añadir Skylines. Esto sería fantástico. Lo iban a meter en esta nueva actualización y se ve que no lo han puesto. Yo esto lo leí, estoy seguro que lo leí, pero al final no lo han puesto. Así que bueno, el Gold Gen están sacando nuevas actualizaciones cada vez con poca cosa y además están retirando cosas.
Así que, definitivamente, pues obviamente se agradece el soporte que está haciendo Sistro con el Gold Gen. Esto está clarísimo, ya que si no, no podríamos habilitar nuestra consola. Pero creo que de ir a mejor están prácticamente yendo para atrás, sinceramente. Dejadme aquí en los comentarios qué opináis. Dejadme aquí en los comentarios qué Gold Gen estáis utilizando. Seguramente muchos estáis utilizando la última versión porque lo habrán actualizado en el host. Habréis a lo mejor eliminado el caché y pues se habrá metido la nueva versión. Pero a mí me gusta, ¿no? El tema de los FPS, no poder ver los FPS y tal. Pero que te rebajen cositas. Ya los menús que tiene Gold Gen ahora es bastante sencillo, ¿eh? O sea, tampoco hay mucha cosa dentro. Puede ser que hayan tenido que quitar cosas porque se estaba volviendo inestable al en un mismo payload tener tanta cosa dentro. Oye, yo no soy desarrollador, pero no lo sé. Si están quitando cosas, será por algún motivo. Porque esa función, yo tenía algunas funciones que eran bastante interesantes para saber directamente en qué versión estaba el juego directamente desde el menú y no tener que darle al options, información. ¿Me entendéis, no? Pero en fin, aquí está la información del vídeo de hoy que os quería transmitir sobre mi opinión sobre el Gold Gen, que parece que lo están mejorando, pero también al mismo tiempo lo están rebajando. No sabemos el motivo. Quizás cuando saquen nueva versión, pues una release que no sea beta, pues a lo mejor lo cubren todo. Ojo, no lo sé. Pero en fin, déjame en comentario aquí abajo qué opinas de este Gold Gen, si ya lo has probado, seguramente lo habrás probado, y bueno, ahora has visto los FPS y tal, cuéntame qué tal. Y nada, que tengas un buen día, Caps, y nos vemos en el siguiente vídeo.